Chicos, chicas, esperando que estén todos bien en sus casitas con sus familias, los dejo con nuestro PPT número 4 correspondiente a la guía 4. Ya hemos terminado con el tema de los presocráticos, así que ahora nos vamos a introducir en el tema de la metafísica. Y específicamente vamos a hablar de la metafísica de Platón y la metafísica de Aristóteles. Antes de hablar de estos autores tenemos que comprender qué es la metafísica. Es una rama de la filosofía que en realidad es bien complicada de entender porque toca temas que son más bien abstractos. Por ejemplo, qué es el tiempo, la existencia, el ser. Son temas que trascienden lo físico o lo natural. Tienen que ver más con cosas de pensamiento. No se relacionan tanto con algo que yo, por ejemplo, pueda tocar o ver en concreto. Y esta palabra metafísica viene del griego metatafísica, que significa lo que está más allá de la física o lo que está más allá de la naturaleza. Nuestro primer autor va a ser Platón. Platón fue un filósofo que vivió aproximadamente entre los años 427 y 347 a.C. Fue discípulo de Sócrates, considerado uno de los primeros filósofos de la historia. Y Platón habló de muchos temas en sus textos durante su periodo de filósofo, pero uno de los temas que más se destacan es precisamente la metafísica. Y mediante la metafísica, él trata de explicar cómo funciona el mundo, cómo ha sido creado, cuáles son sus primeras causas y principios. Y sus ideas se pueden reducir a lo que se llama la teoría de las ideas. Y dentro de esta teoría hay otros 4 mitos o teorías que dan explicación al mundo. Tenemos el mito del demiurgo, el mito del carro alado, el mito de la caverna y la teoría de la reminiscencia. En el mito del demiurgo tenemos que hay un semidios, que es el demiurgo, que ve que existe caos, desorden en el mundo de los dioses, el mundo también llamado ininteligible o mundo de las ideas. En ese mundo habitaba solamente los dioses, las ideas y el caos. Como él ve que está todo desordenado, quiere tratar como de ordenarlo un poco. Pero como es un semidios, no tiene el poder suficiente para ordenar todo. Entonces lo que hace es replicar este mundo y crea el mundo terrenal, que es el mundo donde nosotros vivimos. En el mito del carro alado se nos explica cómo nuestras almas llegan al mundo terrenal, porque nuestras almas se supone que vivían antes en el mundo de las ideas. Su existencia era precisamente una idea. Y el mito del carro alado lo que nos dice es que nuestra alma vive como entre comillas en forma de un carruaje. Y este carruaje tenía 3 partes, un caballo, que era bueno, un caballo malo y un cochero. El cochero viene a ser como la razón. Un día estos caballos comienzan a pelear entre sí y hacen que el coche caiga desde el mundo de las ideas al mundo terrenal. Entonces de esta forma nuestra alma adquiere un cuerpo y así nosotros existimos tal y como nos conocemos ahora en nuestro mundo. El mito de la caverna explica un poco la salida o cómo una persona se da cuenta de que el conocimiento dentro de nuestro mundo, el mundo terrenal, no es real, sino que es un conocimiento falso. Y el conocimiento verdadero es lo que está en el mundo de las ideas. Entonces eso Platón lo ejemplifica a través del mito de la caverna, donde se dice que hay hombres que han vivido toda su vida encadenados y que no conocen nada más que aquello que se les aparece en la caverna a través de sombras. Un día un hombre se libera, sale de la caverna y se da cuenta que existen otras cosas. Y la teoría de la reminiscencia lo que nos dice es que todo el conocimiento que nosotros tenemos es en realidad un recuerdo del mundo de las ideas. O sea, cuando nuestra alma vivía en el mundo de las ideas, conocía todas las ideas, todas las cosas. Por ejemplo, conocía lo que era la justicia, la belleza, un árbol, etc. Y cuando llegamos al mundo terrenal, en forma ya de cuerpo, de persona, cuando nosotros queremos que estamos conociendo algo, en realidad lo estamos recordando de lo que sabíamos del mundo de las ideas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un árbol por primera vez en sus vidas cuando son chiquititos, ya van a quedar súper asombrados porque tiene ramitas, hojas verdes, etc. Pero en realidad su cerebro lo que está haciendo es recordar la idea de árbol que tenían cuando su alma vivía a modo de carruaje en el mundo de las ideas. Tenemos acá 3 imágenes que son un poco explicativas. En la imagen 1 tenemos la comparación entre cómo es el mundo inteligible y el mundo sensible. En el mundo inteligible o mundo de las ideas tengo solamente la idea de árbol. Y en el mundo sensible o mundo terrenal tengo ya el árbol como tal, concreto, que yo puedo tocar, puedo oler, sentir. La imagen número 2 es la forma que tenía el demiurgo. Era como cabeza de león y cuerpo de serpiente. Esa es la descripción que nos hace Platón.
Y la imagen número 3 es el mito del carro alado, su explicación. Tenemos el carruaje, las 3 partes y la explicación de cada una de esas partes. Acá tienen un video que explica el mito de la caverna. Es un video que me gusta bastante porque está hecho con la técnica de plastilina y slow motion. Y después tenemos la imagen de la teoría de la reminiscencia, que nos explica que están las ideas, que nuestra alma contempla esas ideas. Estas ideas después en el mundo sensible o terrenal se convierten en cosas que nosotros podemos percibir a través de nuestro cuerpo y nuestra alma. Y finalmente el cuerpo lo que hace es recordar esas cosas, esas ideas, a través del alma, que el alma estuvo antes en el mundo de las ideas y por eso tiene esta capacidad de recordarlas. Imagina unos prisioneros que han pasado toda su vida encadenados en las profundidades de una caverna. Fueron encadenados de forma que no pudiesen ver nada detrás de ellos, y eran forzados a mirar solo a la pared de la caverna frente a ellos. Tras ellos ardía una fogata, y entre los prisioneros y el fuego había una pasarela. Ahora imagina que todo el día varios objetos pasan por esta pasarela. Animales y personas llevando objetos al mercado. Sus figuras crean sombras en la pared frente a los prisioneros. Este es el único mundo que los prisioneros conocen. Las sombras de cada objeto que se cruzan. Ahora imagina que uno de los prisioneros es liberado. Al salir, quedaría cegado por la luz. El prisionero tendría por primera vez una experiencia con el mundo fuera de la caverna, en donde nada es como él imaginaba. Con esta nueva visión del mundo, volvería a la caverna a contarle a sus amigos acerca de su increíble descubrimiento. Pero los prisioneros no pueden recordar a su viejo amigo, ya que les parecería como las demás cosas que ven. Su voz se oye como un distorsionado eco, y su cuerpo lo ven como una grotesca sombra. Ellos no pueden entender las grandiosas historias sobre el mundo fuera de la caverna. Para ellos, ese mundo nunca ha existido. Pero el hecho de que no crean no significa que el mundo fuera de la cueva no sea real. Pasamos ahora a nuestro segundo autor, que es Aristóteles. Aristóteles vivió entre los años 384 y 322 a.C. aproximadamente y fue discípulo de Platón. Ese dato es bien importante porque parte de la teoría metafísica de Aristóteles se basa en contradecir las ideas de Platón, porque Platón hablaba de este mundo de las ideas, de un mundo que está fuera de lo terrenal, pero Aristóteles lo que dice es que para entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las primeras causas y principios, yo tengo que centrarme en aquello que puedo ver, en lo concreto. Entonces eso es lo que trata de analizar Aristóteles, y es la crítica que le hace a Platón. Tenemos 6 aspectos que son fundamentales en su teoría: el ser, la substancia, la teoría ilemórfica, las causas, el movimiento, acto y potencia. Estos son los elementos de su teoría y que nos permiten comprender cómo funciona el mundo y las cosas. El ser es lo que tienen las cosas en común. Es un ser que se basa en la idea que nos había dicho Parménides anteriormente. La substancia es la cosa en sí misma, o sea, es lo que yo puedo analizar, es cualquier cosa que vea, cualquier objeto. Una mesa es una substancia, ustedes mismos son substancias, un animal es una substancia, todo es substancia. La teoría ilemórfica trata de explicarnos cómo están compuestas las sustancias y nos dice que tienen por una parte una materia específica y por otra parte una forma específica.
Después tenemos ciertas causas que explican también cómo funcionan las sustancias. Estas causas pueden ser formal, material, eficiente y final. La causa formal hace referencia a la forma que tiene la sustancia. La causa material se refiere a la materia de la que está hecha. La causa eficiente es quién es el creador de esa sustancia y la causa final es para qué fue creada la sustancia. Después tenemos el movimiento, que es los posibles cambios que va a tener la sustancia a través del tiempo. Este cambio puede ser substancial o accidental. El cambio substancial se refiere a un proceso que puede tener la sustancia. Este proceso puede marcar casi un principio o fin, pero no decimos tanto fin porque para Aristóteles las cosas no tienen un final, no tienen una muerte, sino que siempre se van transformando. Entonces, el movimiento substancial es cuando yo tengo una sustancia, por ejemplo, una mesa, y después se produce un cambio y esa cosa deja de ser una mesa, pero sigue siendo la misma materia. Entonces, por ejemplo, la mesa puede transformarse en cenizas, pero sigue siendo este material de madera que alguna vez fue algo donde yo me pude apoyar. Y las causas accidentales son causas más bien externas. Tengo lo que es cuantitativo, lo cualitativo y lo locativo. Lo cuantitativo se refiere a cantidad, si es mucho, poco, chico, grande. Cualitativo, características, lindo, feo, simpático. Y locativo, el lugar, si está arriba, abajo, norte, sur, si se movió de la sala a la cocina, etc. Aquí aparece un ejemplo de cómo yo puedo analizar una cosa. En este caso lo que se analiza es una mesa. El ser siempre se mantiene como el ser, porque es una característica en común y que no le podemos dar una mayor descripción. Después en la substancia digo que es la mesa, la cosa en sí misma que yo quiero analizar. En la teoría ilemórfica puedo hablar de que la forma de la mesa es la esencia de ser mesa. Eso está un poco más claro en la guía. Y la materia es la madera, aquello de lo que está formado. En las causas tengo forma de mesa, madera, carpintero para apoyarse al comer y escribir. En el movimiento tengo que la mesa pasa de forma substancial a ser cenizas y de forma accidental la mesa puede disminuir porque se le rompió una pata, por ejemplo. Puedo considerarla ahora fea porque se manchó con algún elemento, vino, témpera, cualquier cosa. Y de forma locativa puedo decir que cambió su posición desde el living a la cocina porque la moví. Y en el acto y potencia, el acto es lo que está haciendo en ese momento, el ser mesa. Y potencia es lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, si les quito las patas, la voy a convertir en una tabla. La actividad consta de 4 partes. En la primera dice, explique en qué consiste la metafísica y por qué es importante su estudio en la actualidad. O sea, tienen que explicar con sus propias palabras qué entendieron que es la metafísica y además explicar por qué creen que es importante seguir hablando de la metafísica actualmente, para qué nos sirve, qué es lo que aporta la metafísica. Número 2, explique la crítica que Aristóteles le hace a Platón. O sea, qué es lo que dice Platón que no le gusta a Aristóteles y por qué él decide hacer una teoría nueva. 3. Explique cómo podría aplicarse el mito de la caverna a la actualidad. Realice un dibujo que presente su explicación. O sea, aquí tienen que hacer 2 cosas. Por un lado, tienen que explicar cómo aplicar el mito de la caverna a la actualidad, pensando, por ejemplo, en el dibujo que aparece en la guía, donde se muestra que la televisión y los periodistas se pueden relacionar con el mito de la caverna. Y además tienen que realizar un dibujo que represente eso. Y la número 4, realice 2 ejemplos donde se identifiquen las causas y movimientos de una sustancia. Eso es parecido a la explicación que está en la diapositiva anterior.